En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Antes de iniciar la reflexión del día de hoy, quiero pedirles disculpas porque la semana pasada, debido a unos problemas tecnológicos que tuve, pues ustedes no tuvieron la reflexión dominical. Sinceramente no me fue posible subir al YouTube la reflexión. Espero que no vuelva a pasar de nuevo y les agradezco por su comprensión. Y bueno, iniciemos. El pasaje evangélico que se nos presenta hoy es un acontecimiento muy conocido para nosotros, la transfiguración del Señor Jesús. Bien sabemos que la fiesta de la transfiguración es el día 6 de agosto. Sin embargo, la Iglesia ha querido colocar este pasaje evangélico en este segundo domingo del tiempo litúrgico de Cuaresma, porque quiere anunciarnos que la muerte en cruz y la gloria de la resurrección son dos acontecimientos que se nos presentan asociados y no separados, como muchos pudieran pensar. Pero también para decirnos, si la semana pasada tuvimos una llamada particularmente eficaz a la solidaridad que el Señor Jesús comparte con nosotros en la tentación, hoy se nos recuerda que la gloria resplandeciente del cuerpo del Señor Jesús es la misma que Él quiere compartir con todos nosotros, los bautizados, en su muerte y resurrección. Por eso, en el contexto inmediato del misterio que hoy contemplamos, encontramos el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, precedido de igual modo este anuncio por la profesión de fe de Pedro. Estos dos elementos, hermanos y hermanas, nos ayudan a entender mejor el motivo de la transfiguración del Señor Jesús, del por qué y el para qué se les presentó así a sus discípulos. Ciertamente les había anunciado su muerte diciendo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Pero también no pasa mucho tiempo cuando les muestra en el Monte Santo el esplendor de su gloria, y de ese modo les hace ver que la pasión es el camino de la resurrección. Hoy entonces el pasaje evangélico nos traslada y nos hace presente lo que celebraremos en el Triduo Pascual, pero también nos traslada y nos hace presente aquella confesión en Cesarea de Filipo del Señor Jesús, cuando se revela como Hijo del Hombre sufriente y glorioso, que con su propia muerte y resurrección lleva a cumplir toda la Sagrada Escritura en él. No olvidemos también que dijo que lo matarían, pero que resucitaría al tercer día. Es por ello que en la transfiguración podemos observar a Moisés y Elías en conversación con el Señor Jesús. Moisés y Elías, como bien sabemos, son representantes de la ley y los profetas, dos aspectos que son pilares fundamentales de la religión judía. Que ellos estén allí significa el vínculo y el paso que se dará entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, ellos darán paso a la figura del Señor Jesús, quien se convertirá en la referencia última y definitiva de la revelación de Dios. Por tanto, el Señor Jesús asume para sí mismo la misión que ellos tenían, la misión de liberar y conducir a la tierra prometida, como lo hizo Moisés, y de revelar plenamente el rostro y la voluntad del Padre, sobre todo al pueblo, como Elías buscó hacerlo. Y bueno, otro aspecto que nos hace ver este suceso de la transfiguración es el signo original que el evangelista Lucas ha querido regalarnos. Sabemos que los tres evangelios sinópticos, a saber, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan la transfiguración del Señor Jesús. Sin embargo, solo es Lucas quien nos dice que el Señor Jesús subió al monte a orar y fue orando que se transfigura. Podemos decir entonces que todo este pasaje evangélico ocurrió en este clima de oración, y nos podemos dar cuenta que estas experiencias intensas, profundas, transformadoras, ocurren solamente en la dimensión espiritual del ser humano. Solo quienes tienen una experiencia de tal naturaleza con Dios pueden comprender el significado real de la transfiguración del Señor Jesús. Es decir, solo por medio de la oración y de una experiencia personal con el Señor Jesús es que podemos entender que sin cruz no hay resurrección, que sin muerte no hay vida eterna. Además, nos ayuda a traspasar el éxodo que significa vivir estas horas que fueron difíciles para el Señor Jesús,
pero que también lo fueron para sus discípulos, ya que en el momento de la prueba, allí donde se manifiesta aquello que muchas veces no queremos, como el dolor, el sufrimiento, la soledad, es cuando nos entra la cobardía y queremos huir de la voluntad del Padre que se quiere manifestar en nosotros. Es un éxodo hacia la casa del Padre que ciertamente cada uno de nosotros tendremos. La transfiguración entonces es un pasaje evangélico que debe suscitar en nosotros la fe y la esperanza en la vida eterna. Por eso también se escucha desde la nube una voz: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Esta es la voz que certifica lo que el Señor Jesús ya venía anunciándole a sus discípulos, que moriría pero que resucitaría al tercer día. Esta es la voz del Padre que confirma que las palabras del Señor Jesús se cumplirán. Es el Padre que da veracidad de las palabras del Señor Jesús. Esta es la voz que nos anuncia y a la vez nos ordena a cada uno de nosotros que hemos de ser obedientes y seguir al Señor Jesús por el camino que nos ha trazado, la muerte y la resurrección. Es así, hermanos y hermanas, que en cada Semana Santa de cada año vivimos y meditamos especialmente con profundidad este camino que también hemos de hacer nuestro. Así de importante es la experiencia de la transfiguración. También por eso no hemos de dejar pasar la experiencia y la actitud de los discípulos de Pedro, de Juan y de Santiago. Ellos también fueron protagonistas de este evento tan significativo. Ellos seguían al Señor Jesús a donde sea que los llevara y los llevó a orar. Es curioso que en las horas difíciles y complicadas de la pasión, también son ellos tres los que acompañan a orar al Señor Jesús. Tal como ellos, el Señor también nos lleva cada día a tener esta experiencia de oración. En esta Cuaresma no hemos de escapar de esos momentos de oración intensa, de oración sencilla, de oración que estemos de frente a nuestro Dios. Al contrario, debemos de estar alegres y debemos de estar presurosos para poder orar. Y bueno, también observamos en esta experiencia de la transfiguración cómo los discípulos pasan de un estado en el cual estaban cargados de sueño a otra en el cual se ven inmersos en una condición de bienaventuranza, como extasiados por la presencia envolvente de esta nube divina. En ellos solo queda una certeza: quieren permanecer allí. Muchas veces también a nosotros en nuestra experiencia de oración queremos permanecer allí sin salir al mundo que nos espera. Queremos permanecer en la oración como refugiados, como huyendo de los problemas. Sin embargo, es en la vida cotidiana donde tenemos que hacer vida a lo que oramos. Así como el Señor Jesús, que no le había llegado su hora de partir a la casa del Padre, tampoco los discípulos podían permanecer en ese lugar para siempre. El camino que les esperaba todavía sería largo y difícil. Les espera también a ellos la ciudad santa de Jerusalén, lugar donde se desenvolverán las horas cúlmines de su discipulado y donde verdaderamente comprenderán qué significa ser discípulo del Señor Jesús. Jerusalén será tan importante para ellos que solo allí atravesarán el velo de la ignorancia, del miedo, de la cobardía, para pasar a conocer en plenitud al Señor Jesús y descubrir en profundidad la misión que tenía para ellos. Con nosotros puede pasar lo mismo. Es necesario dar ese paso en nuestra vida, adentrarnos aún más al misterio salvífico del Señor Jesús, de tal modo que contemplándolo solo a Él, es que podamos animarnos a ser mejores discípulos, y de ese modo que pueda trascender nuestra vida cotidiana hacia momentos en los cuales compartamos la intimidad con el Señor Jesús, una intimidad que tiene que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Es así que el Señor Jesús nos invita a estar con Él para compartir estos momentos de soledad, de intimidad y de revelación en el monte santo de nuestro corazón. Nos invita a orar con Él y en Él para hacer realidad en nuestras vidas estas verdades eternas que nos revela. Nos invita a escucharlo con atención para obedecerlo sin pretensión. Nos invita a que aceptemos el camino de la pasión, cruz y muerte para que nuestra fe y esperanza se centre en que resucitaremos junto con Él. Nos invita, en definitiva, en este camino cuaresmal, a seguir avanzando sin dilación para que muera en nosotros todo aquello que nos aleja del verdadero camino del discipulado y que sea en nosotros una vida nueva, una vida transfigurada, que nos ayude a acercarnos aún más a su misterio de amor. Bueno, solo para concluir, que la gracia del Espíritu Santo nos ayude
para que nuestra fe en Dios se fortifique, y así que nos conceda por los méritos de la pasión y la cruz del Señor Jesús, el poder alcanzar la gloria de la resurrección. Que así sea. Gracias por su paciencia y no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo con sus familiares y amigos. También darle me gusta al video y comentar sus dudas o sugerencias. Dios les bendiga y hasta la próxima.